Bienvenidos a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Hoy día vamos a continuar, hermanos, en nuestra epístola a Timoteo. En 1 Timoteo, el capítulo 4, por favor, de los versículos del 6 al 10. 1 de Timoteo, el capítulo 4, de los versículos del 6 al 10. Y hoy día vamos a ver, como título de nuestro sermón, un buen ministro de Cristo. 1 Timoteo, el capítulo 4, de los versículos del 6 al 10. Si lo tenemos, vamos a ponernos de pie por un momento, hermanos, para poder leer todos juntos la palabra del Señor. 1 Timoteo, el capítulo 4, el versículo del 6 al 10 nos dice: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco. Pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida eterna y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos las gracias, Padre, por que tú estás aquí con nosotros, porque tienes cuidado de nosotros, porque nos permites el poder congregarnos, Señor, y en tu nombre poder alabarte. Y ahora te pedimos, Señor, que nos ministres también por medio de la predicación de tu palabra. Háblanos, Señor, ministranos, que nuestro corazón, Señor, y nuestra mente pueda seguir siendo renovada por tu palabra, puedas animarnos, exhortarnos, alentarnos, consolarnos. Y Señor, que esa palabra que es viva y eficaz pueda ser lo que tú has determinado que se haga por medio de ella, Señor. Señor, edifica nuestras vidas por medio de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. El apóstol Pablo había dado indicaciones a su hijo amado Timoteo acerca de cómo tenía que ordenar a la familia de Dios, es decir, la iglesia del Dios viviente. Desde el capítulo 2, iniciando el versículo 1 hasta el capítulo 3, del versículo 13, el apóstol Pablo había exhortado a todos los miembros, hombres y mujeres, a los ancianos, pastores u obispos, a los diáconos, acerca de sus roles, obligaciones y los requisitos que estos tienen que tener. Después de haber expuesto la semana pasada, donde vimos a los falsos maestros por lo que ellos son, ahora continuará con una serie de amonestaciones personales para Timoteo, para que Timoteo pueda caminar en medio del ministerio, para que Timoteo pueda tomar conciencia de la labor que el Señor le está encomendando por medio de Pablo y lo que Timoteo tiene que hacer allá en Éfeso. Y lo primero que le va a decir a Timoteo es: un buen ministro de Cristo instruye en la palabra. Eso es lo primero que vamos a ver en esta mañana. Un buen ministro de Cristo instruye en la palabra. El deseo del apóstol Pablo para su hijo Timoteo es que sea un buen siervo de Cristo Jesús. Por eso le dice en el versículo 6: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Inicia este versículo diciéndonos: al señalar estas cosas a los hermanos. Estas cosas, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando nos menciona esto? Se está refiriendo específicamente, hermanos, a lo que había expuesto en los versículos anteriores de este mismo capítulo, acerca de los peligros de la apostasía, esta mala enseñanza de los falsos maestros que estaban llevando a alejarse, a abandonar la verdad del evangelio, que ellos estaban ordenando que dejen de casarse o de comer algunos alimentos, pensando que de esa manera serían más santos o que van a agradar más al Señor, cuando en realidad todo lo que Dios ha creado es algo bueno.
y como todo lo creado por Dios es algo bueno, nosotros debemos de estar agradecidos con el Señor todos los días por todas las bendiciones que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios por los matrimonios, tenemos que dar gracias a Dios por toda la comida que el Señor provee todos los días, porque son bendiciones de parte del Señor. Ante estas malas enseñanzas, Timoteo debe de señalar, es lo que Pablo le ha dicho a Timoteo, tú tienes que señalar, que esto significa presentar, ofrecer, sugerir, poner bajo la mente o la atención de alguien. Este verbo conlleva, hermanos, la idea de sugerir, de enseñar, en lugar de ordenar. Timoteo debe de enseñar, sugerir constantemente, continuamente a los hermanos acerca de estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Acerca de las malas enseñanzas que están dando los falsos maestros. Él debe de señalar sin temor alguno, y esto lo tiene que hacer a la luz de la palabra del Señor. Él debe de mostrar a todos la verdad de la palabra de Dios, o en otras palabras, debe de predicar la palabra de Dios, debe de enseñar lo que la Biblia dice al respecto, porque hoy en día, por ejemplo, si el apóstol Pablo se encontrara, nos diría todo lo mismo, porque nos encontramos ante tantas falsas enseñanzas por medio de las redes, el internet, y tantos falsos maestros, pseudos apóstoles y predicadores que terminan enseñando una mala doctrina que va en contra de lo que dice la palabra del Señor. Todo buen ministro de Cristo debe ser fiel a su Señor y por ende debe de enseñar lo que la palabra del Señor dice. Debe de enseñar las Escrituras, y esto lo hace a sus hermanos. Notemos, hermanos, Pablo le dice que Timoteo tiene que señalar estas cosas. ¿A quién? A los hermanos. Pablo utiliza un término afectuoso porque la iglesia es una familia. Es una familia de creyentes comprometidos con Dios y entre sí. La iglesia es una familia que debe de amarse, es una familia que debe de soportarse, debe de alentarse, debe de consolarse, debe de motivarse. Somos una familia en Cristo Jesús. Y si tal vez por ahí digas, pero mi hermano es mi familia. Sí, es tu familia porque somos comprados por la sangre del Señor, pero a la vez somos parte de la iglesia de Dios, del Dios viviente. Y por eso, si volvemos a repasar ahí en 1 Timoteo, el capítulo 3, el versículo 15, para leer nuevamente, nos dice: pero en caso me tarde, te escribo para que sepas cómo conducirte, o cómo debe conducirse uno, en otras palabras, todo creyente en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Somos o pertenecemos a la casa de Dios, es decir, la iglesia del Dios vivo. Todos pertenecemos a la familia de Dios, solamente los creyentes. Y por eso es que somos hermanos. Debemos de tratarnos como hermanos. Somos una familia en Cristo Jesús. Si Timoteo, hermanos, enseña la palabra de Dios fielmente, Pablo dice que Timoteo será un buen ministro de Cristo Jesús. La palabra bueno, hermanos, esta palabra proviene del término kalos, que puede traducirse como noble, admirable o excelente. El servicio al Señor es algo noble, es algo admirable, ya que esto es por la gracia del Señor. No merecemos semejante bendición de servirle a Dios Todopoderoso y a su iglesia, pero el Señor nos concede esto en su inmensa gracia. Y cuando uno escucha la palabra ministro, uno rápidamente empieza a decir, debe de ser el pastor. O por ahí hemos utilizado ese término para decir, no, el ministro de alabanza. Y decimos o empezamos a segregar para solamente un grupito selecto, son aquellos ministros. Pero hermanos, no se trata de eso, porque la palabra ministro proviene de nuestra palabra traducida diáconos.
Esta palabra diáconos es la que traducimos acá como ministro. Y ya hemos visto que diácono es el servidor, es alguien que sirve, es el siervo, diferenciando el oficio de diaconado que está al servicio de toda la iglesia, que son la ayuda de los ancianos o pastores. Todos los creyentes somos diáconos, somos servidores ministros, porque a todos se nos llama al servicio con nuestros distintos dones que el Señor nos ha dado por gracia. Además, hermanos, todos somos llamados a predicar la palabra del Señor. En otras palabras, el llamado para ser un buen ministro de Cristo Jesús no solamente es para Timoteo, para los pastores, ancianos o líderes, sino para todos los creyentes, para tener esta noble, admirable, excelente labor que es servirle a nuestro amado Dios y Salvador. Un comentarista, Brian Bell, dirá acerca de esto: a menudo se evalúa a un pastor por su elocuencia, su nivel de educación, su imagen de profesionalismo o su actividad. Pero Dios quiere saber, ¿eres mi siervo? Sin embargo, todos los cristianos son ministros o siervos. No hay meta más alta en el ministerio que esta. Es decir, que todos nosotros estemos al servicio de nuestro amado Dios y Salvador. El llamado es para todos, el de poder servirle a nuestro Señor. Todos debemos de aspirar a ser buenos ministros o servidores de Cristo Jesús. Y que al llegar al Señor de la casa, cuando nos encontremos con nuestro amado Señor, el Señor nos pueda decir estas palabras que nos dice Mateo 25:21. Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es el anhelo de todo creyente. Todos nosotros anhelamos que el Señor nos diga estas palabras. Y es por eso que nosotros debemos también de anhelar, y no solamente como un deseo, sino de colocar en práctica que debemos de ser ministros, debemos de ser servidores de nuestro Señor Jesucristo. Y no cualquier servidor, sino buenos servidores. Timoteo debe de ser un ministro de Jesucristo, enseñando fielmente la palabra de Dios a sus hermanos, ya que enseñar la verdad, hermanos, no se trata de hablar lo que las personas quieren oír, sino lo que la palabra de Dios enseña. Por eso se debe de predicar fielmente la palabra del Señor. Todo ministro o todo predicador puede sufrir la tentación de poder pensar: ¿y si predico esto y no le agrada al hermano o a la hermana? ¿Y si se va la hermana o el hermano por causa de esta predicación? Y si ese pensamiento lo termina llevando a la práctica, es decir, de no predicar la palabra del Señor, entonces este hombre tiene más temor a los hombres que a Dios. Y le puede ocurrir lo que le ocurrió a Saúl. Saúl tuvo temor a los hombres en vez de ser obediente al Señor, y por eso el Señor lo terminó desechando. Porque él no quiso obedecer al Señor, sino que más bien quiso terminar agradando a los hombres. Además, hermanos, para ser un buen ministro de Jesucristo, debe de estar, dice Pablo, nutrido con las verdades de la fe y de la buena doctrina que ha seguido, le dice a Timoteo, allá en el capítulo 4, en el versículo 6. Debe de ser nutrido. El término, hermanos, para nutrido en griego es entrefo, que significa literalmente criar o entrenar. En el contexto habitual de los niños, criar o entrenar a un niño es nutrirlo, proporcionándole todo lo que necesita ahora y para el futuro. Abarca mucho más que un simple alimentarlo. Criar un niño es atender sus necesidades presentes, pero también dotarlo de habilidades,
disciplinarlo, brindarle conocimiento para el futuro, para que éste pueda crecer y pueda andar de una manera correcta. Esta es la actitud que Timoteo debe de adoptar respecto a su propio cuidado. Él debe de nutrirse, debe de entrenarse, debe de cuidarse, debe de criarse a sí mismo. ¿Pero en qué? Y Pablo le dirá: en las palabras de la fe y de la sana doctrina que has seguido. Creo que resulta obvio, hermanos, que las palabras en cuestión, la fe y la sana doctrina, tienen que ver con la palabra total del Señor. Porque esta palabra de fe y de doctrina, hermanos, tiene una diferencia con las doctrinas que provienen de los demonios que Pablo ya había hablado en los primeros versículos de este capítulo 4. Estas palabras son las que tienen a Dios Todopoderoso como fuente, que están plasmadas en las páginas de las Escrituras. Por eso Pablo le ordena, le manda a Timoteo y le dice: Timoteo, nútrete, instruye, edúcate con esas palabras, vive el Evangelio, camina en el Evangelio, no te limites en el Evangelio, sino que tú sigue creciendo todos los días. Y este es el mismo llamado para todos los creyentes. Todos nosotros debemos de nutrirnos, hermanos. Todos nosotros debemos de entrenarnos, debemos de criarnos a nosotros mismos a la luz de la palabra del Señor. Debemos de llevar todos nuestros pensamientos a la luz de la palabra del Señor. Nuestras actitudes tenemos que llevarlas a la luz de la palabra del Señor. Como criamos a nuestros hijos, debemos de llevarlos a la luz de la palabra del Señor. Cómo nos comportamos con nuestras esposas y esposos, a la luz de la palabra del Señor. Y todo tiene que ver con la palabra del Señor. Un comentarista dijo: los líderes espirituales de la iglesia deben ministrar inquebrantablemente la palabra de verdad, la sana doctrina a los santos de la iglesia, para que puedan ministrar esta palabra vivificante en un mundo muerto, lleno de transgresiones y pecados. En otras palabras, mientras el pastor, el maestro, enseña la palabra del Señor, el creyente también, al nutrirse, y esto no quiere decir que solamente los domingos vamos a nutrirnos con la palabra del Señor. Todos los días debemos de consumir este buen producto que nos alimenta, que tiene vida, que nos capacita, que es la palabra del Señor, y nosotros debemos de llenarnos con ella. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído, hermanos, donde todos los días peleamos la buena batalla, donde todos los días nos enfrentamos a tentaciones, donde todos los días nuestra fe es probada, donde todos los días nos enfrentamos a personas, al mundo, a Satanás y nuestro propio yo, nuestra carne, que tratan de salir, y necesitamos nutrirnos. ¿Ustedes imaginan a un niño que está escuálido, no está bien alimentado, está anémico, y que salga y donde hay un montón de personas que están enfermas? ¿Qué es lo que va a ocurrir con este niño? Se va a enfermar, y lo más probable es que pueda terminar en emergencia, porque va a entrar la enfermedad y lo va a terminar golpeando muy fuerte. Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que nutrirnos. Porque si no nos nutrimos con la palabra del Señor, vamos a ser como ese niño en todo escuálido. Y simplemente salimos al mundo, consumimos lo que el mundo nos vende, pensamos como el mundo piensa, y al final nos terminamos enfermando y pensamos que es tan normal el poder vivir como el mundo vive, cuando en realidad no es así. Es por eso, hermanos, que debemos de predicar la verdad de las Escrituras. Debemos de alimentarnos en la palabra del Señor, debemos de luchar con ella, debemos de fortalecernos gracias a ella. Y como diría el pastor John MacArthur, que está ahora en la presencia del Señor, un buen ministro debe leer la palabra, estudiarla, meditar en ella y dominar su contenido. Solo entonces puede estar ante Dios, como dice 2 Timoteo 2:15, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Así como nuestro cuerpo necesita del alimento diario, así también nuestra alma necesita alimentarse de la palabra de Dios constantemente, hermanos. Debemos de nutrirnos de ella todos los días. Debemos de comerla todos los días. Pero no solamente debemos de leerla, sino también debemos de vivir la palabra del Señor. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo no es algo que Timoteo desconozca, sino que es algo que él ha estado siguiendo. Esta ha sido la práctica de Timoteo hasta ahora. Y Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, no te atrevas a perder de vista el objetivo. Tú has servido bien, estás instruyendo bien, estás caminando bien. Sigue haciendo lo que sabes hacer, que es lo correcto. Timoteo, prosigue a la meta, sigue perseverando, sigue velando en la palabra del Señor, sigue velando y esforzándote en la gracia del Señor. Sigue perseverando, Timoteo, sigue caminando como buen discípulo, así como Pablo lo ha discipulado a Timoteo, y como le dijo en 2 de Timoteo 3:10: pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor y perseverancia. Para Timoteo no era algo nuevo, era algo que él ya conocía. Y lo mismo ocurre para nosotros. No es algo nuevo que se nos diga que tenemos que perseverar, nutrirnos en la palabra del Señor, porque es algo que sabemos, pero es algo que a veces olvidamos, es algo que a veces descuidamos, es algo que a veces nosotros pensamos que es normal no leer las Escrituras. A veces pensamos que como ya tenemos la salvación ganada, no necesitamos profundizar en las Escrituras. A veces simplemente no pasamos tiempo en oración porque decimos: Dios ya sabe mi problema. Pero el Señor nos llama porque necesitamos nutrirnos, necesitamos de la palabra del Señor, necesitamos de la oración para poder seguir avanzando en este mundo que todos los días nos bombardea con muchísimas cosas. Amados hermanos, el llamado para nosotros es: sé un buen ministro, instruye en la palabra, vive la palabra, consume la palabra y camina en la palabra. No nos conformemos con lo que ya sabemos, hermanos. 5 años en un seminario no nos hacen conocedores de toda la palabra. Todos los días seguimos aprendiendo. Yo sigo aprendiendo la palabra del Señor. Me sigue sorprendiendo la palabra del Señor en muchos casos. Pienso que ya tengo un texto y comprendo ese texto, pero luego vuelvo al texto y me doy cuenta que tal vez no lo miré de otra manera, y el Señor sigue hablando por medio de su palabra. Nosotros, hermanos, por más que tengamos 10, 15, 20, 30, 40, o estamos jubilados ya en tanto en la fe, necesitamos seguir estudiando la palabra del Señor. No nos basta con lo que sabemos, necesitamos más de la palabra del Señor. Y hoy, más que nunca, hermanos, porque vivimos en un mundo que cada día nos demanda más. Mira las redes sociales. ¿Acaso no se nos critica? ¿Acaso no empiezan a hablar del diezmo y se nos empieza a juzgar a los creyentes? ¿Acaso no empiezan a hablar diciendo que por ahí andamos, decimos tantas cosas? O muchos hombres que terminan saliendo los videitos: mira cómo está la iglesia y tal iglesia, y así son todos los cristianos, empiezan a decir. Pero en realidad nosotros debemos demostrar con nuestra manera de vivir y lo que dice la palabra del Señor, quiénes somos en Cristo Jesús. Pero a la vez también, hermanos, un buen ministro de Cristo se ejercita en la piedad. Mira lo que dice el versículo 7. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. El compromiso de enseñar y presentar a los hermanos la palabra de fe y la buena doctrina como buen ministro de Cristo significa que todo lo que no encaje en esa categoría
debe ser evitado, rechazado y abandonado. Esta palabra traducida, nada tengas que ver, es una palabra fuerte, hermanos, que significa desechar, rechazar. Esto no es una sugerencia para Timoteo, no es un comentario de Pablo a Timoteo, sino que es un mandato, y este mandato lo tiene que hacer de manera constante, porque uno se puede fácilmente distraer en algunas cosas que no terminan edificándonos. Y por eso Pablo le va a mandar que Timoteo tiene que evitar, rechazar constantemente, continuamente, dos cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Lo mundano o profano y lo que suena a fábulas de viejas. La palabra, hermanos, profano o mundano proviene de una palabra griega que es blepos. Sugiere aquello que carece de toda conexión o relación con Dios. Es carente de cualquier elemento sagrado. Y esto nos hace ver a nosotros que no merece la atención de ninguna persona piadosa. En otras palabras, lo mundano no debería de llamarnos la atención o distraernos en esas cosas o tratar de atraernos, porque no debería de merecer nuestra atención, sino que más bien debemos de enfocarnos en el Señor, porque lo profano mundano es lo contrario a santo. Por ello no merece la atención de Timoteo y de todo creyente. Pero también hay otra cosa. Pablo dice que él más bien tiene que evitar fábulas o mitos de viejas. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que era una nota de burla común en el siglo I. En un debate público, si el argumento de alguien carecía de significado o relevancia real, se podía replicar que hablaba como una vieja senil, que este hombre estaba hablando como las mujeres que no tienen acceso a educación en aquel entonces y hablaban simplemente por hablar, que sus palabras solo son apropiadas para los mitos que una anciana les contaría a niños desprevenidos. En otras palabras, le dice, tus palabras no tienen relevancia. Solamente son fábulas que una vieja le está contando ahí a ciertos niños. En otras palabras, Pablo le dice, Timoteo, no hay nada que valga la pena considerar aquí. Y eso, hermanos, cuando hablaba Pablo acerca de fábulas de viejas, todos los efesios los entendían y les hacía ver, como ya había visto allá en el versículo, en el capítulo 1, cuando Pablo empezó a hablarle a Timoteo, Pablo le dijo, se están distrayendo hablando acerca de genealogías, de mitos y cosas que no tienen relevancia, dejando de lado la predicación del evangelio. Por eso, Timoteo, tú no te tienes que distraer. Y es lo mismo que le está mandando acá. Le está diciendo a Timoteo que no se distraiga en cosas que no aprovechan en nada. Si tú empiezas a conversar con otra persona y esa otra persona te empieza a hablar de política, que podemos hablar de política, pero por ahí se empieza a entrelazar y se vuelve todo un pleito, aléjate, hermano, porque simplemente estás entrando en un entorno que no te va a edificar para nada. Si tú le estás predicando el evangelio a una persona, pero se cierra rotundamente y te empieza a hablar de mitos, genealogías de otros lados, simplemente evita la conversación, porque no te va a edificar para nada, sino que más bien vas a terminar en un pleito. Como aquel joven en aquel entonces que cuando vinieron a su casa los testigos de Jehová, empezó a refutar a los testigos de Jehová y ellos hablaron que Cristo había muerto en un madero, pero él decía que había muerto en una cruz. Y como aquel joven no se acordaba dónde se encontraba el versículo que dice de la cruz, empezó a convertir en un pleito. Empezó a levantar la voz, el otro empezó a levantar la voz, hasta que un hermano que vivía cerca de su casa vino y simplemente apaciguó las cosas y terminó ahí. ¿Por qué vamos a entrar en pleitos? Pablo dice, Timoteo, no entres en estas cosas porque no aprovecha para nada. Más bien, Timoteo, y ahí viene el otro mandato. El primero es desecha.
No entres en contiendas, en fábulas propias de viejas. No entres en cosas que te pueden distraer, sino que más bien, y ahora viene el siguiente mandato, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Esta palabra, hermanos, el verbo disciplina, viene de una palabra griega que nuestra palabra en español sería gimnasio, porque la palabra griego es gumnaxe, y de ahí proviene nuestra palabra que ahora tenemos, gimnasio. Pero este disciplínate es un imperativo, es un mandamiento y constituye la otra mitad de la exhortación de Pablo a Timoteo. Esta palabra gumnazo, disciplina, ejercítate, literalmente significaba en aquel entonces hacer ejercicio desnudo en la palestra. Porque cuando tú ves en las películas de los antiguos, de los griegos, cuando ellos hacían ejercicios, no usaban mucha ropa, que digamos, hermanos. Prácticamente algunos terminaban desnudos ejercitándose. Y esto significaba la palabra gumnaxe. Un comentarista dice, Ken Hughes, así como los antiguos atletas lo descartaban todo y competían, es decir, gunos, desnudos, para que nada pueda fastidiarlos o incomodarlos en ese momento que ellos estaban haciendo los ejercicios, se quitaban toda la ropa, estaban desnudos. Asimismo, el cristiano disciplinado debe desprenderse de toda asociación, hábito y tendencia que impida la piedad. Luego, con esta desnudez espiritual, debe invertir toda su energía y sudor en la búsqueda de la piedad. En sentido figurado, hermanos, esta palabra gumnazo significa ejercitarse para disciplinarse. Y tiene que ver que tenemos que meternos en el gimnasio moral o ético, por así decirlo. Este gimnasio nos tiene que llevar a ejercitarnos vigorosamente, de cualquier manera, hermanos, tanto nuestra mente como nuestro cuerpo, porque esta palabra también transmite la idea del entrenamiento riguroso, perseverante, minucioso, diligente, extenuante y abnegado que un atleta se somete por un premio perecedero. Pero nosotros los cristianos corremos no por un premio perecedero, sino por un premio que tiene un galardón, y esto lo obtendremos cuando todos estemos allá con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestro premio que vamos a terminar ganando en este contexto, hermanos? Es la piedad. La piedad es un premio provechoso, nos dice Pablo, para esta vida y para la eternidad. Pero surge una pregunta, hermanos. ¿Qué es la piedad? La palabra piedad proviene de una palabra conocida que hemos puesto por nombre también a algunas mujeres. Es Eusebia. Eusebia significa piedad. Literalmente significa buena adoración y describe la reverencia o temor que está bien dirigido. Eusebia es tener el carácter y la actitud de Dios. Esta se manifiesta por la devoción a Dios, lo que resulta en una vida que le agrada. ¿Cómo podemos mantener el estado de piedad? Una vida así, hermanos, es imposible sin una vida continua de la leche pura de la palabra de Dios. Es imposible sin una vida que está sometida en obediencia constante a esa palabra, donde el Espíritu Santo nos fortalece. La piedad, hermano, nos lleva a conocer, a obedecer, y esto es a Dios. La piedad, hermanos, en otras palabras, es caminar como Dios. Es caminar en la actitud de Dios.
es caminar como Dios piensa, es caminar con el carácter, con la actitud de Dios. Y por eso, hermanos, es que nosotros necesitamos la piedad. Y por eso Pablo le manda a Timoteo: disciplínate en la piedad. Este mandato está en tiempo presente. ¿Y por qué Pablo le manda a Timoteo que lo haga constantemente? Porque no tenemos tiempo libre, hermanos. Porque nuestros enemigos, el mundo, la carne, el diablo, no tienen descanso. Ellos quieren destruirnos. Ellos quieren que caigamos bajo las redes del pecado. Y nosotros no podemos darnos el lujo de bajar la guardia. Por eso nosotros, hermanos, no podemos bajar la guardia. Porque si bajamos la guardia o nos tomamos un día de descanso, vamos a exponernos a ataques constantes. Por eso es que nosotros debemos de estar alertas. Debemos de disciplinarnos todos los días en la piedad. Y nosotros, hermanos, solo podemos ejercitarnos, disciplinarnos en la piedad a la luz de la palabra del Señor. Y esto también lo hacemos en el poder del Espíritu Santo. Por eso es tan necesario, por eso es tan fundamental que volvamos a la palabra de Dios, que volvamos a nuestros tiempos con Dios, que volvamos a depender de Dios en oración, que nos sometamos a Dios en amor y obediencia a Él, que dejemos de pensar como el mundo piensa para poder pensar como Dios piensa, que empecemos a tomar el reino de Dios y su justicia y empezar a confiar que todo lo demás vendrá por añadidura, donde empecemos a colocar a Dios en primer lugar y dejar las otras cosas en segundo lugar. Eso no quiere decir que dejemos de trabajar, tenemos que seguir trabajando. Eso no quiere decir que vamos a descuidar nuestra casa, tenemos que cuidar nuestra casa. Pero viene el hecho: ¿quién es o está en primer lugar en nuestras vidas? ¿Quién está en primer lugar en cuanto a mis decisiones? ¿Quién está en primer lugar en cuanto a todo lo que el Señor me da? ¿Quién es el motivo de mi vida? ¿Cómo ser piadosos? Tenemos que conocer la Biblia y obedecerla. Así de simple, hermanos. No hay nada más que hacer. No necesitamos una fórmula mágica, no necesitamos entrar en ir como un mapa del tesoro y buscar muchas cosas. No, es sencillo. Conocer la Biblia, que es conocer a Dios, y obedecerla. Por eso, hermanos, muchísima gente duda de la simplicidad de este hecho que es tan obvio, y por eso las personas empiezan a descuidarse y les empieza a ir mal. Cuando vienen los problemas, muchas personas terminan afanándose. ¿Por qué? Porque olvidamos volver a la promesa del Señor de conocerla y obedecerla. Pero también hay un versículo, el versículo 8, hermanos, que a veces ha sido mal interpretado por algunos. El versículo 8 nos dice, hermanos: porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Pablo ha mandado a Timoteo a ejercitarse, a disciplinarse en la piedad, y va a ser un contraste con el ejercicio físico y con el ejercicio de la piedad, en otras palabras, algo espiritual. Si bien estar en forma física tiene algún beneficio, hoy médicamente se nos recomienda que debemos de hacer ejercicios, que todas las personas deberíamos de caminar al menos 30 minutos sin pensar, sin estar afanados, sino caminar nada más, como una rutina para hacer ejercicio. El ejercicio es bueno. Algunos por ahí dicen: no, la Biblia dice que el ejercicio físico aprovecha para poco, no voy a hacer ejercicio. No dice eso la Biblia, hermano. Debemos de ejercitarnos porque debemos de cuidar también el templo del Espíritu Santo. Debemos nosotros de cuidarlo. Es algo bueno, hermanos. Pero también hay un detalle que debemos de considerar. Muchas personas hoy en día, ¿a dónde se van? Al gimnasio. Pagan su membresía. Están constantemente en ese lugar. Piensan que el gimnasio es el todo, ¿no? Pero tienen que entender una cosa:
aunque está de moda el gimnasio y que nosotros deberíamos de hacer ejercicio, ya sea si tienes la posibilidad, paga tu membresía, y si no la tienes, sal a correr, anda al parque, agarra una piedrita y por ahí te pones a correr. Es algo que debemos de hacer, pero debemos de entender algo: no tiene valor para lo eterno, solamente para el presente. El hacer ejercicio es algo bueno ahora, pero no nos lo vamos a llevar para estar con el Señor por toda la eternidad. Y ahí viene el contraste. Mientras que la piedad, hermanos, para todo aprovecha, pues tiene promesa tanto para la vida presente como para la vida venidera. Si bien, hermanos, el hacer el bien tiene cierto valor, no se compara con la verdadera piedad, que es conocer y obedecer a Dios aquí y por toda la eternidad. La piedad es provechosa para todo por la razón que expresa, hermanos, que encierra una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Son las bendiciones que acompañan a la obediencia: santificación, crecimiento en santidad, mayor obediencia, donde el fruto del Espíritu se hace evidente, donde la paciencia, el amor, el gozo, la fe, la benignidad, el dominio propio se va haciendo evidente en la vida del creyente. Y esto es en la medida que nosotros vamos madurando, donde vamos a encontrar, hermanos, victoria en contra del pecado, donde el pecado ya no va a tener parte con nosotros. Si bien hemos muerto al pecado, pero seguimos luchando con el pecado, y vamos a decir no a las tentaciones para querer agradar al Señor. Eso va a decir que ya no voy a pecar. Es posible que pequemos, porque mientras estemos aquí en la tierra vamos a pecar, pero vamos a tratar de evitarlo. Ya no vamos a querer buscarlo, sino que simplemente vamos a decir no. Y hermanos, el ejercitarnos en la piedad, el buscar la piedad, el buscar todos los días al Señor, va a llevarnos, que traiga la promesa aquí en la tierra de disfrutar eso y por toda la eternidad. Para ser considerado un buen siervo, se espera que Timoteo predique, enseñe y presente a los hermanos sola la verdad pura del Dios Todopoderoso, pero también debe ser un ejemplo de esta verdad. El llamado que se le da a Timoteo no solamente es para él, como hemos dicho al inicio, es para todos los cristianos. No solo el pastor tiene el llamado de ejercitarse en la piedad, sino que es de todos que tenemos que ejercitarnos en la piedad. Todos somos los llamados a obedecer, a conocer más y más y más a Dios. Y esto lo hacemos, hermanos, porque amamos a Dios. Porque amamos a Dios es que queremos conocerlo más. Porque amamos a Dios queremos obedecer su palabra. Porque amamos a Dios, hermanos, es que nosotros estamos tan agradecidos con Dios. Primeramente porque nos ha salvado. Y en segundo lugar porque el Señor todos los días nos bendice con toda clase de bendición. Y por eso es que nosotros queremos conocerlo cada día más y más y más. Pregúntate por un momento, hermanos, del 1 al 10, ¿cómo está tu termómetro de querer conocer más a tu Señor? ¿Cómo está tu termómetro de querer pasar tiempos a la luz de la palabra del Señor y en oración? ¿Cómo está tu termómetro de querer estar junto a tus hermanos congregándote, orando con ellos? ¿Cómo está tu termómetro, hermano, en cuanto a ello? Y según tú pongas el número, te va a ir diciendo también cómo es que estás también ejercitándote dentro de la piedad. Es un mandato, hermanos, que tenemos que ejercitarnos en la piedad. Hoy que recordamos también el mes de la Biblia, tenemos que recordar que el Señor nos ha dado su palabra también para que nosotros podamos conocerlo cada día más y más y más. Y por último, hermanos, en tercer lugar, tenemos que ver que un buen siervo de Cristo tiene confianza en el Señor. El versículo 9 y 10 dice esto: palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos,
porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esta es una declaración fidedigna que merece plena aceptación. Por esto, hermano, nosotros trabajamos, nos esforzamos, porque tenemos puesta nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. El versículo 9 debe de hacernos recordar, hermanos, lo que Pablo ya había dicho en el capítulo 1. Si volteamos la página, en el capítulo 1, el versículo 15, Pablo también dijo lo mismo: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Y si por ahí alguno dudaba de la palabra del Señor, y si por ahí alguno dudaba de la palabra que Pablo estaba mandando de ejercitarnos en la piedad, Pablo empieza a decir que esta es una afirmación fiel que merece plena aceptación, que merece la misma aceptación que la declaración que acabamos de leer, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y de los cuales nosotros somos parte de ellos. Es una declaración digna, leal. Nosotros tenemos que aceptarla. Y nosotros tenemos, hermanos, también que aceptar que el Señor nos llama a la piedad. La sana doctrina, hermanos, que produce auténtica piedad en la vida del pueblo de Cristo, es la razón principal por la que Pablo y Timoteo hicieron lo que hicieron. Un buen siervo, un hombre llamado al ministerio, trabaja y se esfuerza para que quienes están bajo su cuidado conozcan a Dios y lo obedezcan. Porque nosotros, hermanos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de nosotros, la esperanza no es una ilusión. La esperanza que nosotros tenemos es una expectativa fija. Es una expectativa que nosotros hemos asumido. Y por eso, cuando vemos a Pablo y Timoteo, ellos habían trabajado día y noche para enseñar y modelar a Cristo ante los hermanos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que esto es real. Porque ellos sabían que Dios es alguien fidedigno. Es por eso que nosotros podemos entrenar nuestras almas y ejercitarnos en la piedad, porque nuestra esperanza no está en nuestros cuerpos físicos, porque este cuerpo, hermanos, puede enfermarse, puede tener bajas, nos puede faltar la voz, podemos pasar por muchísimas cosas, pero nuestra esperanza no está en algo de este mundo, sino nuestra esperanza está en el Señor. Nuestra esperanza está en el Dios vivo, y por eso es que nosotros podemos caminar todos los días, porque Dios es un Dios real. Dios no está muerto, Dios está vivo y es real en nuestras vidas. Es alguien que todos los días nos bendice con toda clase de bendición. Es alguien que nos sorprende. Es alguien que incluso en el mínimo deseo que a veces tenemos, nos termina dando y nos sigue sorprendiendo ese Dios todopoderoso. Hermanos, todos los días tenemos razones para poder seguir buscando a nuestro amado Señor y Salvador. Pero tenemos mandatos, hermanos. El mandato es: disciplínate, ejercítate en la piedad, ten el carácter de Dios, piensa como Dios, camina como Dios, conoce a Dios. Y lo podemos hacer a la luz de su palabra y a través de la oración. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Hay muchas cosas que nos distraen en este tiempo. Hay afanes, preocupaciones. El mundo nos vende un montón de cosas. Pero la palabra del Señor nos sigue diciendo: enfócate en lo que vale la pena. Mira a Cristo. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nos presentamos nuevamente delante de ti. Padre, cuando miramos tu palabra y que el mandato que le has dado a Timoteo, Señor,
que tiene que ser un buen ministro de Cristo Jesús. Un noble llamado, Señor. Algo admirable el poder ser un ministro tuyo. Pero este ministro que nos dices es el llamado también para todos los creyentes, donde todos podamos servirte con nuestros dones y talentos, donde todos, Señor, podamos buscarte de una manera piadosa, donde todos podamos enfocarnos en ti y dejar de distraernos con tantas cosas que nos vende este mundo. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos realmente. Ayúdanos realmente, Señor, a buscar tu palabra. Ayúdanos realmente, Señor, a mirar con claridad. Abre nuestros ojos espirituales. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, para poder realmente comprender y entender qué cosa es lo necesario y lo vital que nosotros necesitamos. Ayúdanos, Señor, a poder ejercitarnos en la piedad. Ayúdanos, Señor, a poder conocerte cada día más, a volver, Señor, a nuestros tiempos devocionales, a volver, Señor, a escudriñar tu palabra, a pasar tiempos de oración contigo. Ayúdanos, Señor, a volver a principios sencillos que es volver a tu palabra. Señor, solo tú puedes producir en nuestra vida ese querer como el hacer según tu buena voluntad. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, encamínanos en tu verdad. Fortalécenos en tu verdad. Que siempre, Señor, pongamos nuestra mirada en ti, porque nuestra esperanza está puesta en ti, Padre bueno. Tú nunca nos has fallado, tú nunca nos has abandonado. ¿Cómo no seguirte a ti, Señor? Porque tú eres nuestra esperanza. Es una palabra fiel y digna, Señor, que nosotros aceptamos, que es el mandato que tú nos das, de que debemos de nutrirnos, ejercitarnos, debemos de aprender, de enseñarnos a nosotros mismos todos los días a seguir creciendo en tu verdad. Señor, tú nos conoces a cada uno de nosotros a la perfección. Conoce nuestra mente, nuestro corazón, sabe nuestras luchas constantes que tenemos, nuestras dudas. Pero te pido que en el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos ayudes a disipar todo aquello para poder tomar tu palabra y poder caminar en ella. Señor, gracias porque todas tus promesas son sí en Cristo. Y nosotros estamos confiados en que todas esas promesas se harán realidad en nuestras vidas. Y se están haciendo realidad, Señor. Y lo harán también hasta que tú vengas. Y mientras tanto, Señor, sigue moldeándonos a la imagen de Cristo Jesús. Sigue formándonos. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene cada día. Nos guíe cada día a la luz de tu palabra. Esa palabra que es viva y eficaz. Esa palabra que nos ayuda a seguir creciendo en ti. Señor, te damos las gracias por este momento, sabiendo de que tú harás mucho más allá de lo que te estamos pidiendo y que tú harás conforme a lo que tú has determinado hacer por medio de tu palabra. En Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.